La noche que me quedé calva no fue por una enfermedad, no fue por el estrés, no fue por ninguna de esas cosas que uno imagina cuando escucha algo así. Fue por mis propios hijos. Y lo peor no es eso. Lo peor es que mientras ellos creían estar ganando algo, yo ya había tomado una decisión que iba a cambiarlo todo. Una decisión que guardé en silencio durante meses, esperando el momento exacto. Y ese momento llegó de una manera que ninguno de los tres esperaba. Quédate hasta el final, porque esta historia va de menos a más. Y lo que viene al final es lo que más vale la pena escuchar. Si este tipo de historias te llegan al corazón, si sientes que hay cosas que la gente carga sola y en silencio que merecen ser contadas, suscríbete a este canal ahorita antes de que se te olvide. Activa la campanita. Aquí contamos historias reales, historias que duelen, historias que enseñan, y no querrás perderte ninguna. Sigamos. Para que entiendas lo que pasó esa noche, necesito contarte desde el principio, desde mucho antes de las tijeras, desde mucho antes de la carta, desde el lugar donde empiezan casi todas las historias que duelen de verdad, una familia que por fuera parecía unida y por dentro llevaba años rompiéndose en silencio, tan despacio que nadie lo notaba, o quizás todos lo notaban, pero nadie quería ser el primero en decirlo. Yo me llamo Rosa. Tengo 63 años. Nací en un pueblo pequeño del centro del país, el tipo de pueblo donde todos se conocen, donde las noticias viajan más rápido que el viento y donde una mujer que levanta la voz es señalada antes de que termine la oración. Crecí viendo a mi madre callar. Crecí aprendiendo que el amor se demuestra aguantando, que una buena madre es la que da sin pedir, que una buena esposa es la que sostiene sin que nadie lo vea. Y durante décadas viví exactamente según esas reglas, sin cuestionarlas, sin atreverme siquiera a preguntarme si eran justas. Me casé con Ernesto a los 21 años. Él tenía 26. Era un hombre trabajador, de pocas palabras pero de hechos concretos. No era el tipo de hombre que llegaba con flores ni que decía «te quiero» a cada rato, pero era el tipo de hombre que se levantaba a las 5 de la mañana sin que nadie se lo pidiera, que arreglaba lo que se rompía, que pagaba lo que debía, que nunca dejó que faltara nada en esa casa. Y eso, para mí, era amor. El amor real. El que no necesita adornos porque se sostiene solo. Juntos tuvimos 3 hijos. Marcos, el mayor. Después, Patricia. Y al final, el más chico, Rodrigo. Los 3 nacieron en un lapso de 6 años, así que hubo una etapa de mi vida en que yo era básicamente una máquina de cuidar personas. Pañales, biberones, tareas, uniformes, enfermedades de madrugada, llantos sin explicación, peleas entre hermanos, permisos negados, permisos concedidos, graduaciones, novios, novias, decepciones, logros. Todo eso lo viví con una intensidad que solo entiende quien ha criado hijos de verdad, y lo hice con gusto, con amor genuino, sin sentir que me faltaba algo, o al menos sin permitirme sentirlo, porque así me habían enseñado. Así creía que debía ser. Ernesto y yo no éramos ricos, pero tampoco éramos pobres. Éramos de esa clase media que se construye ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, sin herencias ni golpes de suerte. Él trabajaba en construcción. Yo cuidaba la casa y cuando los niños crecieron un poco más, puse un pequeño negocio de comida que con el tiempo se convirtió en algo estable. Entre los dos, con años de esfuerzo y sin derrochar jamás, logramos comprar un terreno. Después, construimos la casa. Después, juntamos un ahorro que guardábamos para la vejez, para no depender de nadie, para poder decir en algún momento que lo habíamos logrado. Eso era lo nuestro. No era una fortuna, pero era todo lo que habíamos construido juntos. Y para Ernesto y para mí, esa casa y ese ahorro representaban algo más que dinero. Representaban 40 años de madrugadas, 40 años de decisiones correctas, 40 años de amor que no se dice pero se vive. Ernesto murió hace 4 años. Un infarto, rápido, sin aviso. El tipo de muerte que no te da tiempo de prepararte ni de despedirte como quisieras.
Un martes en la tarde estaba viendo el noticiero en su sillón favorito, y cuando fui a avisarle que la cena estaba lista, ya no estaba. Ese día algo se rompió en mí, que todavía no ha terminado de sanar del todo, y creo que tampoco tiene que sanar del todo, porque hay pérdidas que no se superan, se aprende a vivir con ellas, que es una cosa completamente distinta. Los primeros meses después de la muerte de Ernesto fueron los más oscuros que he vivido. Me levantaba sin saber para qué, cocinaba sin hambre, dormía mal, lloraba en momentos inesperados, a veces en el súper, a veces viendo una película que no tenía nada que ver con nada, a veces simplemente mirando su silla vacía en la sala. El duelo es así, no avisa, no tiene horario, no respeta audiencias. Y en ese contexto, cuando mis hijos empezaron a aparecer con más frecuencia, yo lo interpreté como lo que quería que fuera: amor, preocupación genuina, la familia cerrando filas en el momento difícil. Marcos llamaba casi todos los días. Patricia venía los fines de semana con los nietos. Rodrigo, que vivía más lejos, empezó a venir al menos 2 veces al mes cuando antes pasaban meses sin que lo viera. Me decía a mí misma que la muerte de su padre los había cambiado, que la pérdida los había madurado, que por fin estábamos construyendo el tipo de relación cercana que yo siempre había querido tener con ellos. Tardé casi 1 año en ver lo que en realidad estaba pasando. No fue un momento dramático de revelación. Fue algo que se fue acumulando, detalle por detalle, conversación por conversación. Una pregunta aquí sobre los papeles de la casa, un comentario allá sobre que sería bueno tener todo ordenado, una sugerencia de Patricia de que fuera a hablar con un contador, una visita de Rodrigo en la que de repente, y sin venir al caso, me preguntó si sabía cuánto valía el terreno en el mercado actual. Al principio respondía sin pensar, con la naturalidad de quien no tiene nada que esconder y tampoco ve motivo para sospechar. Claro que sí, la casa está a mi nombre y al de su padre. Sí, tenemos un ahorro, no es mucho pero algo es. No, todavía no he pensado en hacer testamento, ya habrá tiempo. Pero llegó un momento en que las preguntas dejaron de parecer casuales. Llegó un momento en que noté que siempre terminábamos en el mismo tema, sin importar cómo empezara la conversación. Y llegó un momento en que Marcos, el mayor, el que siempre había sido el más directo de los 3, me dijo algo que me heló la sangre, aunque en ese instante traté de no demostrarlo. Me dijo: «Mamá, tú ya eres grande. Y si te pasa algo, imagínate el lío que se va a armar con todo esto. Lo mejor sería que lo organizáramos ahorita, en vida, para que no haya problemas después». Problemas. Esa palabra. La usaban mucho. Problemas después, como si yo fuera un inconveniente pendiente de resolver, como si mi existencia fuera un trámite que había que simplificar antes de que complicara las cosas. Esa noche, después de que Marcos se fue, me senté en la cocina y estuve un buen rato en silencio, sin televisión, sin radio. Solo yo y mis pensamientos y una taza de té que se fue enfriando sin que lo tocara. Y por primera vez, desde que había muerto Ernesto, pensé con claridad en algo que había estado evitando pensar, que quizás lo que me estaban dando mis hijos no era amor, quizás era interés. Y quizás llevaban meses dándome interés disfrazado de amor y yo, con mi necesidad de creer que la familia estaba bien, no había querido verlo. Esa noche lloré, pero no del tipo de llanto suave y triste que había tenido desde la muerte de Ernesto. Fue un llanto diferente, más profundo, más rabioso. El llanto de quien siente que le han robado algo que no se puede recuperar. La ilusión de creer que los suyos son quienes uno creía que eran. A la mañana siguiente me levanté temprano. Me arreglé. Me puse mis zapatos buenos y fui al notario, sola, sin decirle a nadie, sin pedir opinión a nadie, porque había algo que necesitaba hacer antes de que la situación siguiera avanzando y necesitaba hacerlo desde la calma y no desde el dolor. Ese día empecé a construir mi respuesta, en silencio, con paciencia. Como Ernesto me había enseñado a construir las cosas importantes, despacio, bien, sin que nadie lo vea hasta que ya esté terminado. Pero antes de contarte lo que encontré en esa carpeta que guardé durante meses, necesito contarte lo que pasó en el ínterin,
porque entre esa mañana en el notario y la noche que me cortaron el cabello, pasaron cosas que ayudan a entender cómo una familia puede llegar a ese punto. Y creo que es importante contarlas, no para juzgar a nadie, sino porque hay muchas personas que están viviendo algo parecido en este momento, y quizás necesitan escuchar que no están solas, que lo que sienten tiene nombre, y que hay algo que pueden hacer al respecto. Después de esa visita al notario, decidí observar. Seguí recibiendo a mis hijos con la misma calidez de siempre. Seguí cocinando cuando venían. Seguí escuchando sus conversaciones, sus problemas, sus vidas, pero ahora los escuchaba con otros oídos. Y lo que empecé a notar me fue doliendo de una manera que no sé bien cómo describir. Es como cuando descubres que algo que creías sólido tiene una grieta, no se rompe de golpe, se va cayendo poco a poco, y cada pedazo que cae duele igual que el primero. Noté que cuando venían y la conversación no derivaba hacia el tema de la herencia, había un momento de tensión, como si tuvieran una agenda y la visita no estuviera cumpliendo su propósito. Noté que las preguntas sobre cómo me sentía, sobre si había dormido bien, sobre si me dolía algo, siempre venían acompañadas tarde o temprano de alguna mención a mi edad, a mi salud, a lo que pasaría si yo llegaba a necesitar cuidados especiales, como si estuvieran construyendo poco a poco un argumento, como si me estuvieran preparando para algo. Y un día, sin querer, escuché una conversación que no estaba destinada para mis oídos. Patricia y Rodrigo estaban en la cocina. Yo había ido al baño y supongo que creyeron que todavía no volvía. Los escuché hablar de un abogado. Escuché la palabra incapacidad. Escuché a Patricia decir que si mamá no entraba en razón, iban a tener que tomar medidas. Y escuché a Rodrigo responder que había que tener cuidado, que esto había que hacerlo bien para que no se volviera en su contra. Me quedé parada en el pasillo, con el corazón golpeándome en el pecho. Respiré hondo, conté hasta 10, y volví a la sala, como si no hubiera escuchado nada. Esa noche no dormí, y en los días siguientes algo cambió en mí de manera definitiva. Ya no era tristeza lo que sentía, era algo más frío, más claro. Era la certeza de que lo que venía no iba a ser agradable y que yo necesitaba estar lista. No para pelear, no para destruir a nadie, sino para protegerme, para proteger lo que Ernesto y yo habíamos construido juntos, para asegurarme de que 40 años de trabajo no terminaran siendo el premio de quienes nos habían tratado como si ya no importáramos. Volví al notario. Tuve varias conversaciones largas. Pedí asesoría. Pregunté todo lo que necesitaba preguntar, y cuando estuve segura de que lo que estaba haciendo era lo correcto, lo hice. Firmé. Me llevé mis copias. Guardé la carpeta en el cajón del buró, debajo de unas cartas viejas de Ernesto que sabía que nadie iba a mover porque a nadie le importaban, y esperé. No sabía cuándo ni cómo iba a llegar el momento, pero sabía que iba a llegar, porque cuando alguien está decidido a conseguir algo y siente que el tiempo se le acaba, tarde o temprano baja la guardia y muestra lo que realmente es. Llegó una noche de martes. Antes de que te cuente lo que pasó esa noche, necesito pedirte algo. Si llegaste hasta aquí, es porque esta historia te está tocando algo por dentro. Y si es así, dale like a este video ahorita. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y comparte esto con alguien que conozcas que esté pasando por algo parecido. Porque hay muchísimas personas mayores que están viviendo esta situación en silencio, con vergüenza, sin saber que tienen opciones. Y a veces lo único que necesitan es saber que no están solas. Sigamos, que lo más importante todavía falta. Era martes por la noche. Yo andaba con un dolor de cabeza que llevaba 2 días sin ceder del todo. Había tomado algo para el dolor y estaba cansada, así que me fui a acostar más temprano de lo normal. Mi hija Patricia había venido esa tarde con el pretexto de traerme un guisado de los que sabe que me gustan. Se quedó a cenar. Estuvimos platicando un rato, nada fuera de lo ordinario, y cuando empecé a bostezar, me dijo que me fuera a descansar, que ella recogía la cocina y luego cerraba con llave al salir. Eso tendría que haberme parecido raro. Patricia nunca ofrecía recoger la cocina, pero yo estaba cansada y el dolor de cabeza me tenía agotada y simplemente le di las gracias y me fui a mi cuarto.
No sé a qué hora fue exactamente. Sé que era de madrugada, porque cuando abrí los ojos el cuarto estaba completamente oscuro y el silencio era del tipo pesado que solo hay en las horas más cerradas de la noche. Me desperté con una sensación que no supe identificar de inmediato. Algo estaba diferente. Algo en mi cuerpo se sentía distinto. Puse la mano en mi cabeza casi sin pensar, como un gesto automático, y sentí el cuero cabelludo expuesto. Frío, sin el peso del cabello que siempre había estado ahí. Me senté en la cama. La cabeza me daba vueltas, no sé si por el susto o por el medicamento que había tomado. Prendí el foco de la mesita de noche con manos que no me temblaban tanto como debería. Me levanté, fui al baño, prendí la luz, y no me reconocí. En el lado derecho de mi cabeza, desde casi la nuca hasta arriba de la oreja, me habían cortado el cabello casi hasta el cuero cabelludo. El cabello que quedaba del otro lado colgaba sin sentido, como una cortina a la que le falta la mitad. Me quedé mirándome en el espejo durante lo que me pareció mucho tiempo, sin llorar, sin gritar, solo mirándome, tratando de entender. Salí del baño. Fui a la cocina. Las tijeras estaban en el cesto de la basura, encima de todo, sin ningún intento de esconderlas. Y sobre la mesa, doblado con una precisión que me pareció casi ofensiva, había un papel. Era una carta, escrita a mano, con la letra de Marcos, pero firmada por los tres, por Marcos, por Patricia, por Rodrigo. La leí de pie, en la cocina, a las 3 de la mañana, con la cabeza pelada de un lado y el corazón golpeándome tan fuerte que lo escuchaba. Decían que habían hablado con un abogado especialista en derecho familiar, que existía un procedimiento legal para solicitar la interdicción de una persona mayor cuando hay indicios de que no está en condiciones de administrar sus propios bienes, que ellos, como hijos, tenían derecho a iniciar ese proceso, y que si yo no firmaba ante notario la transferencia de los bienes en un plazo de 7 días, iban a proceder con la demanda. Lo del cabello no lo explicaban. No hacía falta. Era un mensaje. Era una manera de decirme que podían entrar cuando quisieran, que mientras yo dormía estaba indefensa, que tenían acceso a mí de maneras que yo no controlaba. Era una amenaza disfrazada de trámite legal, y estaba firmada por mis 3 hijos. Me senté en una de las sillas de la cocina, la misma silla donde había desayunado con Ernesto miles de mañanas, la misma mesa donde habíamos ayudado a los 3 a hacer la tarea cuando eran chicos, donde habíamos celebrado cumpleaños y navidades y primeras comuniones, y todo lo que una familia celebra cuando todavía es una familia. Y sentada ahí, en esa cocina llena de memoria, a las 3 de la mañana, con el cabello cortado y la carta en la mano, sentí varias cosas al mismo tiempo. Sentí dolor. Un dolor físico casi, en el centro del pecho, del tipo que no tiene remedio con ningún medicamento. El dolor de entender que el peor escenario que te puedes imaginar a veces resulta ser exactamente lo que está pasando. Sentí vergüenza, una vergüenza irracional que sé que no era mía, pero que estaba ahí. La vergüenza de pensar qué habría dicho Ernesto. ¿Qué habría pensado de sus hijos en ese momento? Si habríamos fallado en algo, si habría alguna decisión que tomamos mal cuando eran chicos, algún valor que no supimos transmitir, alguna lección que se perdió en el camino, y sentí miedo. No lo voy a negar. Sentí miedo real, del tipo que se te mete en los huesos, porque estaba sola, porque eran mis hijos, y eso significaba que conocían cada rincón de esa casa, cada costumbre mía, cada vulnerabilidad. Porque si habían sido capaces de hacer eso esa noche, no sabía de qué más eran capaces. Pero entonces, en medio de todo eso, pasó algo que no esperaba. Pensé en la carpeta, y el miedo empezó a retroceder. Fui a mi cuarto, abrí el cajón del buró, moví las cartas de Ernesto, y ahí estaba, la carpeta café, un poco arrugada en las esquinas, exactamente donde la había dejado 8 meses antes. La saqué, la abrí. Revisé cada hoja como lo había hecho muchas veces desde que la guardé ahí. El testamento estaba completo, las firmas estaban en orden, las copias estaban todas. El notario había hecho su trabajo con exactitud. Todo lo que necesitaba estar ahí
estaba. Volví a doblar los papeles con cuidado. Los guardé en la carpeta. Y me senté en la orilla de la cama con la carpeta en el regazo. Y ahí, en esa posición, en esa oscuridad, empecé a llorar. Pero era un llanto diferente a todos los que había tenido en los últimos años. No era el llanto del duelo. No era el llanto de la traición. Era, si te soy honesta, casi un llanto de alivio, porque había tenido la lucidez, 8 meses antes, de ver lo que se venía antes de que llegara, porque no me habían agarrado desprevenida, porque en el momento más oscuro de esa noche tenía exactamente lo que necesitaba para responder. A la mañana siguiente llamé a Marcos. Le dije que viniera, que llamara a Patricia y a Rodrigo y que vinieran los 3 juntos, que tenía algo que decirles. Llegaron al mediodía, los 3 juntos, lo cual me dijo que habían estado en comunicación desde temprano, probablemente coordinando su versión de los hechos, preparándose para lo que creían que iba a ser una conversación difícil, donde tendrían que manejarme, convencerme, presionarme un poco más si era necesario. Me vieron con el cabello así cuando abrí la puerta. Patricia desvió la mirada de inmediato. Rodrigo miró al suelo. Solo Marcos me sostuvo la mirada, y en sus ojos no vi vergüenza sino algo más complicado, algo que no supe leer del todo pero que no era arrepentimiento. Los hice pasar. Los senté en la sala. Me senté frente a ellos. Y sin preámbulo, sin discurso, sin el temblor en la voz que quizás esperaban, puse la carpeta sobre la mesa de centro. Se quedaron mirándola sin entender. Les dije que la abrieran. Marcos fue el primero en tomar los papeles. Los fue pasando mientras leía. Vi cómo su expresión cambiaba. Vi cómo Patricia se acercaba para leer por encima de su hombro y cómo su cara perdía el color. Vi cómo Rodrigo, sin haber leído todavía, entendía por las caras de los otros 2 que lo que tenían en las manos no era lo que esperaban. El testamento era claro. Los 3 habían sido removidos como beneficiarios. En su lugar había 2 destinatarios. Una fundación que trabajaba con mujeres mayores en situación de abandono o vulnerabilidad, y una disposición específica para que la casa, después de mi muerte, fuera cedida a un programa de vivienda para adultos mayores sin recursos. Ninguno de los 3 iba a recibir nada. Hubo un silencio largo, del tipo de silencio que pesa, que ocupa el espacio de la habitación como un objeto sólido. Marcos fue el primero en hablar. Empezó con lo que yo ya esperaba, que todo había sido un malentendido, que el abogado les había dado información equivocada, que ellos solo querían protegerme, que lo del cabello, y ahí se le trabó la voz, porque no había manera de terminar esa oración de ninguna manera que sonara bien. Lo dejé hablar. No lo interrumpí. No levanté la voz. Cuando terminó, le dije algo que había pensado muchas veces en los meses anteriores, no como un discurso preparado, sino como una verdad que había ido tomando forma sola, con el tiempo y el dolor. Le dije que el día que su padre y yo compramos ese terreno, éramos una pareja joven con poco dinero y muchos sueños, que construimos esa casa con nuestras propias manos, literalmente, porque Ernesto sabía de construcción y los fines de semana nos íbamos los 2 a levantar paredes, que cada peso del ahorro representaba una decisión de no gastar en algo que queríamos para poder tener algo que necesitábamos. Que 40 años de eso, 40 años de hacer las cosas bien, habían producido lo que ellos 3 habían venido a reclamar como si fuera suyo por derecho de sangre. Y le pregunté, mirándolo a los ojos, ¿cuándo exactamente habíamos fallado como padres para que 3 personas a las que habíamos dado todo terminaran viéndonos como un trámite, como algo que había que resolver antes de que se complicara, como un problema? Nadie respondió. Patricia empezó a llorar. No sé si era arrepentimiento genuino o miedo a las consecuencias o simplemente la presión del momento. Rodrigo miraba sus propias manos. Marcos seguía mirándome, pero ya sin la firmeza del principio. Les dije que se fueran, que necesitaba estar sola y que el testamento iba a seguir exactamente como estaba, que no era negociable, que no era una amenaza, sino una decisión que había tomado con toda la claridad del mundo y que no tenía intención de cambiar. Se fueron. Y yo me quedé sola en esa casa que Ernesto y yo habíamos construido juntos.
con la carpeta sobre la mesa, con el cabello como estaba, con un silencio que esta vez no pesaba, sino que respiraba. En los días siguientes esperaba sentir más dolor del que sentía. Esperaba el vacío, la angustia, el tipo de soledad que aplasta. Pero en cambio sentí algo que me sorprendió porque no lo había sentido en mucho tiempo. Quizás desde antes de que muriera Ernesto, quizás desde hacía más años de lo que quería admitir. Sentí que era yo misma, no la madre que aguanta, no la viuda que necesita compañía, no la señora mayor a quien hay que convencer de que haga lo que conviene a otros. Solo yo, Rosa, con mis decisiones, con mi vida, con mi casa y mi ahorro y mi cabeza a medio pelar y toda la dignidad intacta. Mi cabello fue creciendo, lento, con esa terquedad silenciosa que tienen las cosas vivas. Y con cada centímetro que volvía, algo en mí también volvía. Una certeza, una calma, la sensación de que aunque hubiera perdido muchas ilusiones, no había perdido lo más importante. Pasaron semanas sin que ninguno de los tres llamara. Después pasaron meses. En ese tiempo aprendí a vivir de una manera diferente. Empecé a salir más, a hablar con vecinas que hacía tiempo no veía, a retomar una afición por bordar que había abandonado cuando los hijos eran chicos y que de pronto volvió como si nunca se hubiera ido. Fui varias veces a visitar la fundación que había puesto en mi testamento. Conocí a las mujeres que atendían. Escuché sus historias, y en cada una de esas historias encontré un fragmento de algo que reconocía, de algo que me enseñó que lo que me había pasado a mí no era único ni excepcional, sino parte de un patrón que se repite en silencio en miles de familias. A los 4 meses llamó Rodrigo. Era el más chico y siempre había sido el más emocional de los tres. Llorando me dijo que estaba avergonzado, que no había podido dormir bien desde esa noche, que no tenía manera de justificar lo que habían hecho y que no iba a intentarlo. Solo quería que yo supiera que lo sentía. Lo escuché. Le agradecí que llamara. No le prometí nada. No le dije que todo estaba bien porque no estaba bien, pero tampoco le cerré la puerta, porque una cosa es protegerse y otra cosa es destruir todo puente sin importar lo que venga después. Unos meses más tarde llamó Patricia. Su conversación fue más difícil, más cargada. Hubo un momento en que trató de explicar el razonamiento que los había llevado a hacer lo que hicieron, como si hubiera una explicación suficiente para algo así, y tuve que pedirle que parara, que no me explicara, que simplemente aceptara que lo que hicieron estuvo mal, y que el camino hacia adelante, si es que había uno, tenía que construirse desde esa aceptación y no desde justificaciones. Marcos todavía no ha llamado. No sé si lo hará. Y he llegado a un lugar en el que eso, aunque duele, no me paraliza, porque hay personas que necesitan más tiempo que otras para enfrentarse a sus propios errores. Y hay personas que quizás nunca lo hacen. Y uno no puede esperar indefinidamente a que otros estén listos para hacer lo que necesitan hacer. El testamento sigue igual. No lo cambié después de esas llamadas. No porque no me importe lo que le pase a mis hijos, sino porque lo que escribí en esos papeles es el reflejo de algo más grande que el enojo de una noche. Es el reflejo de lo que creo que debe pasar con lo que uno construye. Creo que los bienes que se ganan con trabajo y con amor deben ir hacia donde hagan más bien, hacia donde sean recibidos no como un derecho, sino como un regalo. Y en este momento de mi vida, eso no son mis hijos. Quizás algún día cambie de opinión. Quizás no. Pero esa decisión será mía, tomada desde la claridad, no desde la presión, ni el miedo, ni el chantaje emocional. Lo que aprendí de todo esto no lo aprendí de un libro ni de un consejo ajeno. Lo aprendí de la manera más dura que existe, viviéndolo. Y si tuviera que resumirlo en pocas palabras, diría esto: que el amor de verdad no te pide que te rindas. El amor de verdad no llega con amenazas ni con tijeras en la madrugada. El amor de verdad no te trata como un obstáculo entre él y lo que quiere. Y si alguien, sin importar quién sea, sin importar qué apellido lleve o cuántos años lleva en tu vida, te hace sentir que tu valor depende de lo que puedas darle, ese no es amor, es otra cosa. Y tú tienes todo el derecho del mundo de nombrarlo como lo que es
y de tomar las decisiones que necesitas tomar para protegerte. También aprendí que nunca es tarde para actuar desde la dignidad, que tener 63 años no significa que las decisiones importantes ya se tomaron todas, que la vejez no es el final de la autonomía, sino una etapa más de la vida donde uno tiene, si se lo permite, la sabiduría acumulada de todo lo vivido para tomar las mejores decisiones de su historia. Y aprendí que la soledad elegida es completamente distinta a la soledad impuesta, que hay una diferencia enorme entre estar sola porque te abandonaron y estar sola porque decidiste no tolerar lo que no mereces. La primera aplasta, la segunda libera. Hoy me levanto cada mañana en esa casa que Ernesto y yo construimos juntos. Desayuno en la misma mesa. Me siento a veces en su sillón y platico con él en silencio, que es la manera en que uno sigue hablando con los que se fueron. Le cuento lo que pasó, le cuento cómo estoy, y a veces, en ese silencio, siento que me entiende, que me dice que hice bien, que él también habría hecho lo mismo. Mi cabello ya creció del todo. Está igual que antes, quizás un poco más blanco, que también tiene su dignidad. Y cuando me lo veo en el espejo, ya no pienso en esa noche con rabia. Lo pienso como un recordatorio de lo que pasó, de lo que decidí, de quién soy cuando nadie me está mirando y las cosas se ponen difíciles. Soy Rosa, tengo 63 años. Soy viuda y madre y mujer, construida de trabajo y de pérdidas y de madrugadas difíciles. Y estoy entera, no perfecta, no sin heridas, pero entera. Y eso, a estas alturas de la vida, es más que suficiente. Si llegaste hasta el final de esta historia, gracias. De verdad y sin exageración, porque estas historias no son fáciles de contar y tampoco son fáciles de escuchar. Y si conoces a alguien que está viviendo algo parecido, a una mamá, a una abuela, a una tía, a una vecina que sientes que la están presionando o que está sola y asustada frente a su propia familia, comparte este video con ella. Que sepa que hay salidas, que sus decisiones le pertenecen, que no está sola. Dale like si esta historia te movió algo. Déjame en los comentarios si conoces un caso así o si tú misma has pasado por algo parecido. Aquí estamos para escucharte, para contarte, para recordarte que las historias que se cargan en silencio merecen ser dichas en voz alta. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Y nos vemos en el siguiente video.